Bienvenidos a este espacio, donde la fe se renueva, la esperanza vuelve a nacer, y el amor de Dios se hace presente. Aquí compartimos la palabra viva y eterna del Señor, reflexiones que sanan el alma, restauran el espíritu, y llenan el corazón de paz. Cada mensaje está pensado para edificar tu vida, fortalecer tu fe, y recordarte que Dios nunca llega tarde. Abre tu corazón, y prepárate para recibir lo que el Señor tiene para tu vida hoy. Con ustedes, el pastor Byron Ávila. Hoy quiero hablarte de la esclavitud de la voluntad humana y quiero que vayas conmigo a Juan capítulo 5, verso 40 en el nombre de Jesús. La palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y en su palabra el Señor nos dice lo siguiente: ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Oiga qué poderoso lo que dice el Señor en su palabra, amados hermanos. El Señor dice algo poderoso en su palabra, amados hermanos: ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Qué poderosa exhortación lo que nos hace el Señor, un llamado urgente, amados hermanos, a que nosotros rindamos nuestra voluntad. Amados hermanos, uno de los errores más entendidos en nuestros tiempos, amados hermanos, es la idea, amados hermanos, de que el hombre caído conserva la capacidad natural para elegir a Dios por sí mismo. Amados hermanos, y esta es una realidad, amados hermanos, que no es real. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Porque el hombre por sí solo no busca, solo rechaza a Dios. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Amados hermanos, muchos púlpitos se predica algo, amados hermanos, de una salvación, amados hermanos, basada en la cooperación entre la voluntad humana y la gracia divina. Sin embargo, amados hermanos, cuando la Escritura habla con claridad, descubrimos, amados hermanos, una verdad, amados hermanos, humillante, pero gloriosa. La salvación no nace de la voluntad del hombre, sino de la misericordia soberana de Dios. Amados hermanos, Dios llama al hombre cada día, amados hermanos, porque el hombre por sí solo no produce salvación. La voluntad, amados hermanos, del hombre, amados hermanos, nunca quiere buscar de Dios por sí solo, porque entendamos que la voluntad del hombre y la voluntad humana es caída y lo mantiene en una esclavitud, amados hermanos, rechazando el llamado de la salvación, rechazando el llamado de la gracia, rechazando el llamado del amor que fue mostrado y manifestado en la cruz del Calvario. Amados hermanos, la misericordia soberana de Dios se manifiesta cada día para que el hombre, amados hermanos, comprenda esta verdad, amados hermanos, tan poderosa, que Dios es que lo llama para que sea salvo por misericordia y por gracia. Amados hermanos, Dios nos hace comprender, amados hermanos, que nosotros tenemos que ver claramente conforme a la Escritura, amados hermanos, conforme a la palabra, que Dios está hablando siempre al hombre, está hablándole a la humanidad siempre. Pero la esclavitud de la voluntad humana, amados hermanos, en veces el orgullo, la altivez, la soberbia, las comodidades de la vida. No me hace falta nada, solo le doy gracias a Dios, pero no queremos humillarnos, no queremos rendir, no queremos adorar. Amados hermanos, la gracia de Dios que salva, amados hermanos, al pecador totalmente incapaz, se manifiesta cada día. Porque la gracia, amados hermanos, que fue manifestada en la cruz del Calvario, salva al pecador, amados hermanos, incapaz de salvarse por sí solo. Amados hermanos, la confusión humana, amados hermanos, frente a la condición real, amados hermanos, del hombre caído, lo miramos claramente. Porque en veces, amados hermanos, nosotros no entendemos realmente cuán perdido estamos, si no es cuando Dios nos predica conforme a su palabra y nos muestra y nos revela, amados hermanos, cómo Dios, amados hermanos, tiene misericordia aún de los justos y de los injustos. Y Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento, amados hermanos.
que existe, amados hermanos, una profunda confusión, amados hermanos, acerca de esta naturaleza caída del hombre. Y el poder, amados hermanos, de la voluntad humana. Hay un poder de la voluntad humana. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque usted y yo decidimos. Oiga bien, usted y yo decidimos. Entonces hay un poder que tiene que ser, amados hermanos, destronado. Por eso Pablo decía claramente: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Hay un poder, amados hermanos, del libre albedrío. Y ese poder del libre albedrío, de la única manera, amados hermanos, que puede ser destronado es por medio de la palabra viva, eficaz, que es más cortante que una espada de doble filo. Amados hermanos, que sostiene algo, amados hermanos, este libre albedrío que sostiene al final. Que el hombre tiene dentro de sí, amados hermanos, la capacidad de escoger lo bueno y amados hermanos, y aceptar al Cristo cuando lo desea Él. Entonces, cuando lo desea Él, no se trata de esto. Se trata, amados hermanos, de que al final esta voluntad humana, amados hermanos, esta esclavitud te hace, amados hermanos, ignorar la realidad del pecado y de la condición espiritual que tú y yo nos podemos encontrar por querer nosotros elegir. No es un llamado, es porque Dios ha decidido. Dios ha decidido que tú te salves. Es porque Él en su soberanía, Él ha decidido darte, otorgarte salvación por amor y por misericordia. La Escritura declara, amados hermanos, que el hombre en su estado natural, amados hermanos, no está simplemente enfermo o debilitado, sino espiritualmente muerto, dice la misma Escritura. Por eso Pablo lo afirma claramente: no hay quien busque a Dios, dice Romanos 3:11. Entonces, amado amigo, amado hermano, yo hoy te lo digo en el nombre de Jesús, por medio de la palabra: no hay quien busque a Dios en estos tiempos. Esta declaración, amados hermanos, nos deja ese espacio, amados hermanos, para una búsqueda espontánea del hombre, amados hermanos, hacia Dios. El problema no es la falta de información en estos tiempos, sino la corrupción del corazón del hombre en estos tiempos. Amado amigo, amado hermano, aquí vemos algo real y algo claro. Aquí vemos lo mejor, amados hermanos, de la verdad bíblica, cuando nos libra del engaño del orgullo espiritual, cuando la misma palabra nos convence por el mismo Espíritu Santo. Mientras el hombre se cree capaz, jamás se humillará. Cuando tú te creas capaz, jamás te vas a humillar. Jamás te vas a humillar delante de Dios. Pero cuando reconoces su esclavitud espiritual de la voluntad, de esa esclavitud de la voluntad humana, amados hermanos, queda preparado para clamar por gracia. Amados hermanos, entonces la bendición correcta no destruye tu fe, la fundamenta sobre la verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice el Señor en su palabra. Porque dice la misma escritura ahí mismo, amados hermanos, en Romanos 3:10 dice claramente, como está escrito: no hay justo ni aún uno, dice la misma escritura. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, dice el Señor en su palabra por medio del apóstol Pablo. Es la honestidad que estamos viendo de la sinceridad de lo que miraba el apóstol Pablo. Eran hombres usados por el Señor y aún siguen resonando esas palabras ministradas por el Espíritu Santo. Porque dice en Efesios 2:1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso hace, amados hermanos, Dios en vuestras vidas. No porque el hombre lo haya elegido, porque Él lo quiso elegir y porque le plació hoy ser salvo. No se trata de eso. Se trata, amados hermanos, de que Dios está hablando al corazón del hombre cada día. Pero el hombre, mientras no se humille y no se suelte de esa esclavitud de su voluntad humana, nunca va a recibir el llamado de la gracia de Dios sobre su vida. Porque el orgullo, amados hermanos, hace algo: te pone sordos los oídos, no te deja ver la cruz de Cristo, no te deja ver el amor que Dios ha expresado en la cruz del Calvario por tus culpas, por tus iniquidades, por tus rebeliones, por tus transgresiones.
El Señor, amados hermanos, le habla a diario al alma. El alma, amados hermanos, que responde al llamado de Dios, esa alma, amados hermanos, viene a vivir al camino de la vida eterna, que es Cristo Jesús. Él es el verdadero camino, amados hermanos, que lleva a la salvación. Dice en Jeremías, amado amigo, amado hermano, en Jeremías dice algo poderoso el Señor. En Jeremías 17, verso 9, ¿por qué le hablo de esta esclavitud de la voluntad humana? Porque oiga bien cómo se manifiesta la Biblia, cómo manifiesta la Biblia la voluntad humana. Porque dice en Jeremías 17, verso 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios conoce. Jesús dijo algo claro cuando estaba con sus discípulos: yo conozco las intenciones del corazón del hombre. Amados hermanos, si Dios te conoce mejor que tu esposa, te conoce mejor que tu madre o tu padre, Él sabe que en tu condición real, por ti solo, por ti mismo, no vas a buscar salvación, no vas a buscar al Señor. El Señor tiene que otorgarlo desde la gracia, desde su trono de misericordia, para que tu alma traiga, amados hermanos, y venga a una profunda convicción de pecados por medio del Espíritu Santo. Aleluya. Reconocer, amados hermanos, nuestra verdadera condición nos guarda, amados hermanos, de confiar en métodos humanos y nos lleva, amados hermanos, a depender totalmente de la obra redentora de Cristo Jesús en Dios. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. La voluntad humana es activa, amados hermanos, para rechazar. Es incapaz para venir a los pies de Cristo por sí sola. La voluntad humana es incapaz, porque tenemos que entender algo, que nosotros venimos, amados hermanos, de ese sistema adámico caído. Y todo hombre, amado amigo, amado hermano o mujer, tiene ese sistema mientras no rinda su voluntad, mientras no humille su voluntad, mientras no suelte esas cadenas de su propia voluntad. Amados hermanos, no va a entender y no va a comprender y no va a recibir el llamado de Cristo Jesús sobre su vida, sobre su corazón, sobre su mente, sobre su alma. En el nombre de Jesús, porque el hombre por sí solo no puede ser rescatado él. El hombre por sí solo no produce salvación. Amados hermanos, en él lo único que está activo es rechazar. Es incapaz de venir a los pies de Cristo. Es incapaz de venir a los pies de Cristo. Por eso tiene que atender el llamado del evangelio, el llamado de las buenas nuevas de salvación por medio de su palabra, por medio de la palabra de Cristo, en el nombre de Jesús. El Señor lo expuso. El Señor Jesucristo lo expuso con una gran claridad. Amados hermanos, la condición de la voluntad humana, cuando Él dijo: ¿no queréis venir a mí para que tengáis vida? Dice en Juan 5:40, el Señor lo expuso. Cristo no acusó a los hombres de la falta de oportunidad, amados hermanos, sino de la falta de deseo. Ese es el problema. Tiene muchos deseos carnales, deseos, amados hermanos, caídos, deseos, amados hermanos, que no te llevan a nada bueno delante de Dios. El problema no es que no pueda venir, amados hermanos, externamente, sino que no quiere venir internamente. Porque externamente Él se puede ir a humillar, amados hermanos, pero si internamente no humillado, su voluntad de nada sirve. Porque pueden ir muchos a soltar lágrimas de cocodrilo en un altar, pero mañana pueden seguir siendo los mismos perversos. Tienen que cambiar esa actitud, tienen que soltar desde adentro, desde las entrañas de su vida, soltar realmente su condición caída que se encuentra, su voluntad, amados hermanos, esa esclavitud de esa voluntad humana caída y perversa. Suelta lo que Dios no le agrada. Suelta lo que Dios no quiere en tu vida. El hombre natural, amados hermanos, ejerce su voluntad libremente, pero siempre, amados hermanos, conforme a su naturaleza caída al final. Siempre esa es la imagen que da el hombre. Por eso Pablo afirma: la mente carnal es enemistad contra Dios. Dice Romanos 8, verso 7. El hombre no es neutral, es hostil. Su voluntad no está encadenada, amados hermanos, externamente, sino esclavizada internamente por el pecado.
Usted puede ver una alma, amados hermanos, que no está encadenada externamente, amados hermanos, o literalmente sus manos, sus pies, amados hermanos, su cuello. No puede, amados hermanos, no se mira, pero internamente si hay esclavitud del pecado, y esa esclavitud solo Cristo la destrona con su poder, con su gracia, con su amor y su bondad, amados hermanos, sobre aquellas almas, amados hermanos, que quieren hoy cambiar su vida, que quieren hoy rendir su voluntad ante Dios, porque el hombre cuando rinde su voluntad ante Dios, amados hermanos, se destrona todo yo, todo orgullo delante de Dios y se vuelve al trono de misericordia. Aquí vemos, amados hermanos, lo mejor de este diagnóstico bíblico. Claramente en la palabra, la mente carnal es enemistad contra Dios. La Biblia, amados hermanos, no suaviza el problema para hacernos sentir bien, sino que lo revela para que podamos ser verdaderamente sanos del poder del enemigo, del poder del diablo, del poder del pecado, y sanados vuestros corazones. El hombre puede rechazar a Cristo con total libertad, pero no puede recibirlo sin una obra previa de la gracia. Por eso la gracia es muy importante, saberla y conocerla. Y Dios lo habla claramente en su palabra. Dios lo habla claramente en su escritura, amados hermanos. Porque dice en Juan 15:18: el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Cuando hay mucho mundo en un corazón, eso es lo que sucede. Cuando hay mucha rebelión, cuando hay mucha, amados hermanos, obstinación, cuando hay mucho orgullo en un corazón, el mundo va a aborrecer a Cristo primero, antes que a su prójimo, antes que a su hermano, antes que a, amados hermanos, antes que a la misma iglesia, al mismo pueblo de Dios. El hombre, cuando no ha rendido su voluntad y no se ha liberado de esa esclavitud, de esa voluntad humana, el hombre va a rechazar a Cristo Jesús, va a rechazar al dador de la vida, va a rechazar al que da el acceso al Padre, va a rechazar el camino, va a rechazar, amados hermanos, el pan de vida, va a rechazar, amados hermanos, el agua bendita, el agua que brota para vida eterna, va a rechazarlo, amados hermanos. Esta verdad, amados hermanos, nos liberta de la frustración en la evangelización o en predicar la palabra, y nos impulsa a orar más, sabiendo que solo Dios puede cambiar el corazón. Ese es lo que Dios tiene que hacer en el hombre. Nosotros solo somos llamados a sembrar y a regar, y Dios da el crecimiento. Busca tu salvación mientras pueda ser hallada. Busca tu salvación mientras pueda hoy recibirla. Busca tu salvación mientras el Señor te está llamando con un llamado de gracia y de misericordia. La soberanía de Dios, amados hermanos, en la salvación, amados hermanos, es algo bello, que es lo mejor de la gracia. Lo mejor de la gracia es la soberanía de Dios en la salvación. Amados hermanos, frente a tanta incapacidad humana, de la voluntad humana que está esclavizada, la voluntad humana está esclavizada, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice el Señor en su palabra. Amados hermanos, la Escritura levanta la gloriosa soberanía de Dios y les pone de una manera tan clara, tan precisa y tan bella, y tan radical y tan cierta y tan clara, que dice en Romanos 9:16: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Aleluya, qué preciosa gracia, qué preciosa misericordia. La salvación no depende del deseo humano ni de los esfuerzos religiosos que quieran exponer, que quieran expresar. Que si la salvación se pierde o no se pierde, eso le corresponde a Dios, porque le estamos quitando el trono, lo estamos quitando del trono, estamos poniendo sobre él desde una opinión humana, carnal y vacía, caída. Un hombre no puede confiar en otro hombre. Maldito el varón que confía
amados hermanos, en un hombre. La misma escritura nos dice que la salvación solo a Dios le corresponde otorgarla, no a nadie más. La salvación no depende del deseo humano ni tantos esfuerzos religiosos que quieran hacer los hombres, sino de la misericordia divina que desciende de lo alto por medio de su amor y de su bondad expresados en la cruz del Calvario. Porque dice la misma escritura en Juan capítulo 1 verso 12, dice el Señor lo siguiente: mas a todos los que le recibieron y a los que crean en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados, oiga bien, los cuales no son engendrados ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, dice la misma escritura. Amado amigo, amado hermano, la fe misma es el resultado, amados hermanos, de una obra previa de Dios en el corazón. No creemos, amados hermanos, para nacer de nuevo. Creemos porque hemos sido regenerados en su palabra, en su presencia, cada día. Así, amados hermanos, Dios manifiesta su misericordia, su bondad cada día. Aquí, amados hermanos, se manifiesta lo mejor del evangelio en su plenitud, en su luz completa. Una salvación complementa, amados hermanos, al hombre. La salvación de Dios, una salvación completamente segura que otorga a Dios para que descanse en Dios y no en el hombre. Descanse en Dios y no en el hombre. Si dependiera de nuestra voluntad inestable, nadie sería salvo, porque hoy el hombre se levanta de un modo y mañana se levanta de otro. Por eso solo depende de la soberanía y de la soberana misericordia y de la soberana gracia de Dios que fue extendida a los hombres. Pero al depender, amados hermanos, de la gracia soberana de Dios, la salvación es firme y eficaz. Aleluya. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Porque dice la misma escritura claramente en Filipenses capítulo 1 verso 6: estando persuadidos en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Oiga bien, hasta el día de Jesucristo. No hasta el día del hombre, no hasta el día de una religión, es hasta el día de Jesucristo. No hasta el día de un rótulo de una iglesia, no, es hasta el día de Jesucristo. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Esta bendición produce gratitud profunda, adoración sincera, humildad verdadera delante de Dios, y se desprenden las cadenas de la esclavitud. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. La necesidad, amados hermanos, del nuevo nacimiento es muy necesario en el corazón del hombre. Amados hermanos, con esta verdad, amados hermanos, decisiva, antes de que el hombre pueda escoger lo espiritual, debe recibir nueva naturaleza. Es necesario nacer de nuevo, dijo el Señor en Juan 3:3, ¿te lo recuerda? Sin regeneración la voluntad siempre seguirá esclava al pecado. Usted tiene que volver a nacer de nuevo cuando se presente delante de Dios cada día. Porque sin esa regeneración, sin ese nacimiento nuevo, amados hermanos, la voluntad humana sigue esclavizada al pasado, sigue esclavizada al viejo hombre, sigue esclavizado, amados hermanos, a las viejas costumbres, sigue esclavizado a los malos hábitos de la vida que le ha otorgado el mundo, no Cristo. Aleluya, alabado sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Porque la invitación bíblica es bien clara para el que la lee, para que el que quiere venga. Amados hermanos, claramente, el que quiere venga. Es real y sincera, pero solo responde a ella aquel a quien Dios ha dado un corazón nuevo. Así como el mandato, amados hermanos, claramente: extiende tu mano. Claramente el Señor
No otorgó poder al hombre de la mano seca, sino le dijo: extiende tu mano. Y la mano seca se volvió a incorporar. Así es el hombre. Esa es la representación del hombre cuando está seco, muerto en pecados. Cuando extiende su, amados hermanos, su alma. Cuando su alma está necesitada de que Dios la restaure, el hombre cuando se extiende y extiende sus brazos, extiende sus manos, amados hermanos, y rinde y se quita de toda esclavitud y vuelve a nacer de nuevo. Amados hermanos, es dar restitución el Señor por medio de su llamado. Él no otorgó poder al hombre sobrenatural, sino, amados hermanos, que solo el poder divino con la palabra de Cristo que sanó y restauró. Así también la fe surge, amados hermanos, cuando Dios obra internamente en el corazón del hombre. Cuando el hombre está seco espiritualmente, cuando el hombre está insípido, está oxidado, está, amados hermanos, bajeado de la vida, que no quiere saber nada, Dios le dice: extiende tu alma a mí, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Aquí está, amados hermanos, esta es la mejor esencia de la esencia de Dios para el pecador, para que vuelva, amados hermanos, a estar bien delante de Dios. Dios no espera que el hombre se salve a sí mismo. Él da vida a los muertos. El nuevo nacimiento no es una mejora moral, sino una resurrección espiritual desde la planta hasta la punta de los pelos de tu cabello. Dios regenera en la resurrección y restaura tu vida espiritual, sea en mente, sea en corazón o sea en alma. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, te adoramos, mi Dios eterno de gloria. Que seas tú, Señor, regenerando y formando vida donde hay muerte. Formando, Señor, y regenerando y restaurando los corazones y las vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Porque dice la misma Escritura, amados hermanos, algo poderoso dice la Escritura. Dice el Señor en Ezequiel 36, verso 26: y os daré corazón nuevo y os pondré, amados hermanos, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vosotros, oiga bien, de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, dice el Señor en su escritura, en su palabra. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y dice el Señor en su santa escritura en 2 de Corintios 5, 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en el nombre de Jesús. Amado amigo, examinémonos para ver si hemos nacido de nuevo y proclamemos un evangelio que confía en el poder regenerador de Dios, no en decisiones superficiales, no en decisiones llenas, almáticas y vacías, sino en lo que el Espíritu Santo está haciendo, está formando en ti, está libertando en tu vida, está quitando toda esclavitud. La esclavitud de la voluntad humana no es una doctrina, amados hermanos, para debatir, sino una verdad para humillarnos y conducirnos a lo mejor. La gracia soberana de Dios, cuando el hombre deja de confiar en sí mismo, comienza a confiar plenamente en Cristo. Allí, amados hermanos, es la obra exclusiva de Dios. Encontramos vida, esperanza y salvación eterna. Aleluya, aleluya. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Porque la experiencia del creyente y la verdadera naturaleza, amados hermanos, de la voluntad es algo que Dios ofrece. Vamos a apelar, amados hermanos, esto grande y poderoso. Cuando esperamos el mover del Espíritu, miramos la experiencia real del creyente verdadero. Todo cristiano honesto debe reconocer y que, amados hermanos, y que ese recuerdo nos humille hasta el polvo de saber que tenemos que humillar, tenemos que desprendernos de esa esclavitud de la voluntad humana para que Dios haga su voluntad en vuestras vidas. Amados hermanos, que hubo en su tiempo, amados hermanos, esto te tiene que llenar el corazón, te tiene que llenar siempre, te tiene que estar ahí el Señor hablándote por medio de su Santo Espíritu. Que hubo un tiempo, amados hermanos, en su vida en la cual no quería venir a Cristo y todo lo pasamos.
Y todos lo pasamos ese tiempo que no queríamos nada con Dios, no queríamos nada, no queríamos adorar, no queríamos buscar a Dios, no queríamos aceptar que fuera de Él no podemos hacer nada. Hubo ese tiempo y ese tiempo aún nos lo humilla. Ese tiempo de que amados hermanos, nos hundíamos en el lodo cenagoso. Nosotros mismos estábamos en un tiempo, amados hermanos, revolcándonos en el lodo. Allá perdidos, amados hermanos, perdidos. En Sodoma y Gomorra estábamos perdidos un tiempo. No se trata de ignorar, no se trata de ignorancia meramente, sino de resistencia interior que teníamos en ese tiempo. El evangelio fue oído, la necesidad fue expuesta, la verdad fue presentada, pero el corazón permanecía, amados hermanos, aún cerrado. Esta experiencia confirma lo que la Escritura enseña, amados hermanos. El problema del hombre no es falta de luz, sino, amados hermanos, la aversión, amados hermanos, de ella, o la aceptación de ella, o amados hermanos, o recibir a Cristo Jesús como tu único suficiente Salvador. Sin embargo, hoy ese mismo creyente ha venido a Cristo, amados hermanos, con un corazón contrito y humillado. La pregunta decisiva es esta, amados hermanos: ¿a quién pertenece toda la gloria por ese cambio que tú has dado? ¿A quién pertenece la gloria y la honra por ese cambio que tú has dado? El salmista responde con claridad y dice en el Salmo 115, verso 1: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Demos la gloria al Señor, aleluya, cada día, aleluya. Alabado sea su nombre. Si ahora deseamos a Cristo, es porque algo ocurrió dentro de nosotros que no fue, amados hermanos, producido por nuestra carne ni por nuestra voluntad natural caída. Amados hermanos, caída o esclavizada. Es el Espíritu Santo. Él nos trasladó soberanamente de lo que, amados hermanos, de lo que no queríamos, al querer santo en el poder de Dios. El Espíritu Santo ejerció su poder extraordinario sobre vuestras vidas y nos hizo cambiar, amados hermanos, de lamento al gozo. De lamento al gozo, de las tinieblas hacia la luz resplandeciente. Porque Dios es el que, amados hermanos, es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad, dice su palabra, aleluya. Él te llamó con un plan. Él te escogió de entre la multitud, te escogió. Él te escogió para que fueras salvo, para que fueras redimido. Aquí surge una verdad inevitable: Dios ha hecho en nosotros lo que no ha hecho en muchos otros. Dios te escogió para salvación. Cuida tu salvación, no la descuides. Sosténla hasta el último momento. Sosténla hasta el último aliento tu salvación. Por nada de este mundo la pierdas. Muchos han oído el mismo evangelio, han recibido la misma invitación, han sido confrontados con las mismas verdades y aún así no quieren venir a Cristo. Esto no significa que Dios, amados hermanos, haya sido injusto, sino que ha sido soberanamente misericordioso con algunos. Así que no depende del que quiera, ni del que corre, dice su Santa Escritura, sino del que Dios tiene misericordia. Padre, ten misericordia de todos los que están conectados hoy, mi Dios, de todos los que están escuchando este mensaje, de todos los que hoy van a prestar oído a este mensaje, amado mío. Alguien podría inventar, alguien podría objetar muchas cosas. Amados hermanos, todos nosotros recordamos el momento en que decidimos, en que cedimos a las demandas de Cristo. Porque mi voluntad actuó conscientemente en veces. Y esto es cierto, la fe es forzada, amados hermanos, a recibir gracia, a recibir la misericordia de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios.
Y la fe, amados hermanos, no es forzada ni mecánicamente por los hombres. Pero antes, amados hermanos, de que esta voluntad cediera, el Espíritu Santo venció la enemistad natural del corazón contra Dios que nosotros teníamos. Esa enemistad, amados hermanos, no se vence en sí mismo, perdóneme, no se vence en sí mismos, ni en sí misma el alma. La escritura es clara, la mente carnal es enemistad contra Dios, dice la escritura. Si esa enemistad fue, amados hermanos, derrotada en nosotros, no fue porque quisiéramos que así fuera, sino porque Dios obró un milagro de gracia en el corazón perdido, en el corazón del hombre endurecido, en el corazón de piedra. Dios obró un milagro de gracia, de salvación. Aleluya. Amados hermanos, esta idea de que porque yo quiero, no es porque Dios ha tenido misericordia que te ha salvado, tú y tu casa, tú y tu vida. Que el Espíritu obra solo en aquellos, amados hermanos, que desean que Él obre. Ahí donde obra el Espíritu Santo, la verdad es más profunda y más humillante, porque te humillas y la verdad profundiza tu corazón. Nadie quiere verdaderamente que su enemistad sea vencida si Dios no actúa primero. Dios tiene que actuar primero. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera, dice Juan 6:44. Qué preciosa es su palabra. El querer espiritual no es la causa de la obra de Dios. Amados hermanos, es el resultado de la misericordia de Dios. Es el resultado del Padre, de Dios, de tu Dios amado, de tu Dios bendito. Es el resultado de nuestro Dios en vuestras vidas. Esto nos lleva, amados hermanos, a una pregunta crucial. ¿Qué es realmente la voluntad humana? Para mí, amados, se lo digo yo sinceramente, yo se lo digo. Para mí la voluntad humana no es nada. Es polvo. Miserable de mí. Siervo inútil somos. Porque en vez de la voluntad humana de nada sirve. Dios, sinceramente, no es soberana mi voluntad. Es una voluntad, amados hermanos, para servir a Dios. Porque Dios la reduce a humillarse. Dios la reduce, amados hermanos, a que tiene que entregarse más. Tiene que despojarse más. Porque cuando esta voluntad se altera, amados hermanos, la voluntad de la esclavitud humana, amados hermanos, se altera y quiere gobernar las demás facultades del alma. Y al final termina siendo gobernada por esa esclavitud humana. Amados hermanos, por esa voluntad de esa esclavitud humana. ¿Por qué? Debemos decidir libremente y despojarnos de todo lo que aquello al Señor no le agrada. Si decidimos, amados hermanos, libremente, por medio de la palabra del Señor, rendirnos al Señor hoy. Estamos, amados hermanos, destronando todo deseo carnal. Todo deseo, amados hermanos, carnal. Inclinación o afectos internos. Estamos, amados hermanos, despojándonos. Porque estamos quitando todo trono. La voluntad bíblica, entendida, es la facultad, amados hermanos, de escoger. La cual inmediata, amados hermanos, de nuestras acciones se mira. Es inmediata de nuestras acciones. Pero escoger implica preferir. No existe elección donde hay un deseo predominante, donde hay indiferencia absoluta. No hay, amados hermanos, no hay. Siempre elegimos aquello, amados hermanos, aquello que más deseamos. En este momento,
Si deseas al Señor, deséalo con corazón sincero. Primero es el reino y lo demás vendrá por añadidura. Por lo tanto, la voluntad no es soberana, tu voluntad humana no es soberana. Es porque tu voluntad tiene que estar unida y humillada delante de Dios, porque esta determina aquello que atrae más tu corazón. Y en tu corazón tiene que estar Dios, porque esa fue tu elección. Dios va a cumplir, Dios cumple tus peticiones y todo. Pero ¿qué estás rindiéndole al Señor hoy? ¿Qué estás rindiéndole al Señor hoy? ¿Tu corazón está rendido ante Dios? El punto decisivo, claro, es: la voluntad no puede ser, amados hermanos, al mismo tiempo causa suprema y efecto, amados hermanos, subordinado. O dando a entender, no podemos poner primero nuestra voluntad y después vamos a poner la voluntad de Dios, o nuestros deseos o nuestras peticiones antes que la voluntad de Dios. Si algo que influye y determina la elección, los deseos, las inclinaciones, la naturaleza, amados hermanos, es algo que gobierna la voluntad humana. Por eso, la voluntad humana tiene que servir a Dios primero, para que lo demás venga por añadidura. Amados hermanos, y tiene que servir a Dios y no reina. Perdóneme, no reina sus deseos, no reina sus anhelos. Reina primero la voluntad de Dios. Porque no te tienes que esclavizar, te tienes que sentir libre y saber que Dios va a hacerlo. Por eso la voluntad humana, amados hermanos, tiene que servir a Dios, no reinar ante Él. Amados hermanos, porque todo esto, amados hermanos, cuando viene la voluntad de Dios, está arraigada inseparablemente al alma. Amados hermanos, entonces tu voluntad tiene que estar a la cola, allá al final. Tiene que estar a la cola de tu vida, a la cola de tu alma tiene que estar tu voluntad. Allá donde va tu voluntad, al final. Para que venga la voluntad de Dios a gobernar todo en tu ser y en tu vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Dios llama al corazón a arrepentirse. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dios obra grandemente y poderosamente. Dios obra fielmente en los corazones y en las vidas. Por eso hoy yo te digo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, ríndete para que Cristo te haga libre de esa esclavitud de la voluntad humana por medio de su palabra, por medio de su presencia.